Bueno, bienvenidos. Antes de nada me gustaría agradecer a los 5 candidatos a rector a la Universidad de La Coruña en las elecciones del próximo 1 de diciembre que hayan aceptado esta invitación de la Facultad de Ciencias de la Comunicación a participar en este debate a tan solo 2 días antes de la cita con las urnas. Me gustaría comenzar dándole la palabra a cada uno de ustedes para que nos expliquen cuáles son las principales líneas argumentativas y diferenciadoras de su programa para a partir de ahí comenzar el debate. Así que, si hace el favor, Xosé Luís Armesto. Sí, a ver, o noso lema de campaña é tempo de respostas. Ao longo destas semanas presentamos unha serie de preguntas á comunidade universitaria para mover a reflexión e para tirar a conclusión do modelo de universidade que queremos e que non queremos. E para abreviar, tal como nos dixeches en esta primeira intervención, estamos plenamente de acordo co manifesto dos rectores das universidades españolas que fixeron hai un mes da posta en valor do Servicio Público de Ensino Superior, ese noso modelo, esa nosa aposta. Moitísimas grazas. Fermín Navarrina. Hola, ¿qué tal? Pues mira, nosotros defendemos un modelo de universidad pública, por supuesto, pero conectada con la sociedad y con su entorno económico y con el entramado social que nos financia y que nos da soporte, y también proyectada internacionalmente. Y yo diría que lo que nos distingue, o lo que nosotros creemos que nos distingue de otras propuestas electorales, son 2 cosas. En primer lugar, nuestra capacidad de integración. Queremos poner en juego la inteligencia colectiva de la universidad y todas las capacidades que tenemos, integrando a todos en un proyecto común. Yo diría que eso es tal vez lo más importante. Y en segundo lugar, queremos desplegar la universidad. Pensamos que nuestra universidad es una universidad muy potente y creemos que hay que desplegarla gestionándola de otra forma, una forma más abierta que permita desplegar el inmenso potencial que tiene. Muchísimas gracias. Luis Castedo. Hola, buenas tardes. Yo me presento por Alternativa Universitaria de Progreso y nuestra candidatura ha elegido como lema de campaña por una universidad plural, eficaz e innovadora. Estos 3 calificativos, pues la verdad es que definen bastante bien el espíritu de mi candidatura. Nosotros apostamos por una universidad que sea plural, que sea abierta, que sea integradora, que supere dinámicas del pasado y que integre al mayor número de personas posibles. También queremos ser una universidad eficaz porque recibimos fondos públicos y tenemos que devolverle a la sociedad el máximo rendimiento de esos fondos que recibimos. Y también apostamos por una universidad que sea innovadora, una universidad que sea activa, que no tenga una actitud pasiva ante su entorno, que salga fuera a captar recursos, que saque el máximo aprovechamiento de los recursos que tiene y que proyecte a la universidad en su entorno tanto a nivel local, como autonómico, como nacional, como internacional. Esos 3 adjetivos de nuestro lema, la verdad es que definen bastante bien el espíritu de nuestra candidatura. Muchas gracias. Manuel Recuero. Bueno, pues yo me presento bajo el lema o las siglas de IRU, Iniciativa de Renovación Universitaria. Y bueno, es una candidatura, como dice, de renovación, porque más que un modelo de universidad, nosotros queremos defender a la Universidad de La Coruña. Hace 2 años se planteó esta candidatura y se ha ido desarrollando un programa para lograrlo, porque realmente nos preocupa a los que hemos ido desarrollando ese programa el grave deterioro que durante los últimos años ha sufrido la Universidad de La Coruña. Un deterioro, y ese es uno de los puntos programáticos más importantes, que desde nuestro punto de vista se ha debido a la politización y al sectarismo que ha reinado en el gobierno de la universidad. Y nuestro propósito es volver, con espíritu universitario e independiente, a una gestión eficiente, a unos servicios bien coordinados, a una buena gerencia y efectivamente a proyectar desde el punto de vista internacional nuestras titulaciones, a defenderlas. Y creo que represento además una posibilidad de un rector con una presencia institucional a nivel nacional e internacional, que es lo que yo creo que no ha tenido la Universidad de La Coruña en los últimos años, entre otras cosas. Muchas gracias. Alejandro Pazos. Bueno, yo represento una plataforma que se llama Plataforma Berta y que estamos ubicados o estamos intentando abordar los problemas reales de la universidad. No nos quedamos en las musas, simplemente intentamos analizar qué problemas tiene en estos momentos la institución, que son muchos. Los últimos 8 años la han puesto en una situación realmente muy delicada, de descrédito social, de degradación en todos los rankings y clasificaciones y de desánimo generalizado en todos los estamentos
de nuestra comunidad, tanto los estudiantes como el PAS y como el PDI. Así nosotros vamos a abordar estos problemas en 3 ejes. Un eje es el de fortalecimiento de la institución, en base a recuperar el rigor y la lealtad institucional. Otro eje sería el eje de la gestión, tanto de los recursos como de las infraestructuras para investigación y para docencia. Y un último eje sería abordar la financiación, que no se ha hecho mucho desde el equipo de gobierno actual por la financiación de la universidad, ya que nos hemos dedicado un poco a lo que, dicho en Román Paladín, a la sopa boba de la administración. La universidad tiene que ser competitiva también para buscar algunos de sus recursos. Muchísimas gracias a los 5. A partir de ahora introduciremos 4 grandes bloques en el debate. Competitividad, investigación, docencia y transferencia de conocimiento, para finalizar con algunas preguntas concretas que sin duda interesan a la comunidad universitaria. Así pues, comenzamos. Competitividad. Los 4 objetivos principales de la denominada Estrategia Universidad 2015 del Gobierno Central son: una universidad comprometida con el servicio público de la educación superior, una universidad comprometida con la sociedad y directamente implicada en el proceso de transformación social y económica de España, una universidad internacionalizada y competitiva a nivel global y un sistema universitario diferenciado y especializado. ¿Cómo, bajo su punto de vista, debería enfocar estos retos la UDC? Y algo crucial, bajo su punto de vista, ¿en qué situación se encuentra esta universidad precisamente para poder hacerlo? Tiene la palabra. Bueno, los 4 retos, obviamente es un informe que tampoco no es la tabla de la ley, ¿no? Hay unas cosas con las que está de acuerdo y otras con las que está un poquito menos. Yo, en vez de las grandes palabras, insisto, nuestra plataforma se basa en los problemas reales que tenemos, no en las grandes arguciones, en las grandes presentaciones. Nosotros creemos que la educación que se imparte, la formación que se imparte a los profesionales de nuestra universidad es adecuada, así lo demuestra el grado de satisfacción de los empresarios de nuestro entorno, y obviamente siempre es mejorable. En ese ámbito tenemos que mejorar en cuanto a la movilidad de nuestros estudiantes, y en la formación de idiomas quizás es lo más perentorio en este momento para mejorar esta situación, porque el resto yo creo que los conocimientos que se le dan son bastante cercanos a lo que deben de ser. En cuanto a la transferencia social, nuestra universidad ha sido un ejemplo en los últimos meses, años, de lo que no debe ser la relación con la sociedad que nos sostiene o que nos mantiene económicamente. No hace falta más que entrar en este campus del Viña para saber lo que piensan los vecinos del Viña de la universidad. Yo he estado con ellos el pasado sábado a la mañana y realmente no piden nada descabellado, no piden ninguna cosa que sea imposible de conceder, y no tenemos por qué estar en esta situación creando tanto malestar a los que nos rodean. En cuanto a internacionalizar, obviamente hoy en día es necesario tanto el PAS como el PDI, como los estudiantes, tenemos que visitar centros de investigación y centros de formación superior en el extranjero y recibir a gente de estos lugares. Lo que compete esto, o lo más importante para esto en nuestra universidad, es mejorar el nivel de idioma, sobre todo el nivel de inglés. Para ello queremos apoyarnos en el Instituto de Estudios Irlandeses, en el Departamento de Filología Inglesa y en el Centro de Lenguas, para de forma generalizada mejorar este nivel. Y otra cosa imprescindible son las residencias. Nosotros queremos tener unas residencias públicas a precio público y con buen servicio, pero antes que eso incluso queremos una residencia ya. Mientras eso no es posible, porque esto parece que va a tardar por lo menos 3 o 4 años, nosotros planteamos una posibilidad, que es la posibilidad de la Cloud Residence, donde haríamos una residencia multidistribuida, aprovechando los pisos vacíos que hay alrededor de los campus de la universidad, y ahí, gestionándolos desde una oficina en la universidad, lo que le daríamos es a los estudiantes PDI o PAS que los ocupen, le daríamos servicio de limpieza, le daríamos servicio de acceso a Internet, y en colaboración con los centros de cafeterías y con algunas cafeterías que no estén en la universidad, pero que se quieran concertar con esta oficina, pues le daríamos servicio de manutención. Así podríamos tener una residencia multidistribuida que sería muy operativa. Muchas gracias, Manuel. Pues hombre, efectivamente, yo creo que por encima de las grandes palabras, el problema de la competitividad es, por lo que atañe a nosotros, que lo que estamos es presentándonos a rectores.
es un problema de estar bien dirigidos, de estar bien gestionados y de estar bien representados en un sistema universitario que nació hace no demasiado tiempo y que está dentro del marco del sistema universitario español y también dentro del marco internacional. Entonces, competitividad es, en primer lugar, desde mi punto de vista, es ser una buena universidad de referencia, tener, como tenemos, titulaciones bien impartidas, buenas titulaciones, tener buena investigación, que luego hablaremos de eso, es decir, ser una universidad de primera, no convertirnos. ¿Qué es lo que me parece a mí? Que a pesar del enorme esfuerzo que se hizo para implantar esta universidad en su primer desarrollo, con enormes esperanzas y creo que además con enormes posibilidades, pues lo que me preocupa a mí y lo que me ha preocupado desde el principio es que hemos perdido 8 años. Es decir, que la Universidad de La Coruña sigue siendo un potencial enorme dentro del sistema universitario gallego y, bueno, pues diríamos, porque ha fallado precisamente quien tenía que poner en el mapa, quien tenía que liderar o seguir liderando ese proceso de desarrollo universitario, que es crucial para nuestro ámbito, ¿no?, que es La Coruña y Ferrol. Quien tenía que hacerlo no lo ha hecho. No lo ha hecho, o sea, ese es mi punto de vista. Entonces podemos hablar, y podríamos hablar en todos los aspectos, desde el punto de vista de la propia sociedad, en el entorno. Acabamos de ver pues lo penoso que ha sido en los últimos tiempos y lo estamos viendo. Lo único que pasa es que eso, la infraestructura, por ejemplo, ¿qué se ha hecho? Porque claro, para ser competitivo, lo primero que hay que tener es una buena infraestructura. Se dejó una infraestructura, prácticamente todas las titulaciones ubicadas. En los últimos años no se ha ubicado ninguna titulación nueva en ningún edificio nuevo. No se ha hecho ningún edificio. Las obras ninguna se termina. Sea el Campus Center o sea el CITIC, o sea, todas están a medio hacer o sin ocupar porque se han hecho mal. Eso no es lo más importante, es lo que se ve. ¿Qué se ha hecho en Ferrol? Ningún edificio. Una cafetería, 5 años para hacer una cafetería, que es un galpón y una plaza de cemento en un lugar. Es decir, competitividad es hacer las cosas bien. Y yo me refiero no tanto a lo que es la energía de la Universidad de La Coruña, que es mucha y buena, sino a que ha estado mal dirigida. Perfecto, gracias. Luis. Pues mira, yo me alegro mucho de que este primer bloque hayas planteado la palabra competitividad, porque para mí es uno de los conceptos claves para el futuro. No solo afecta a la Universidad de La Coruña, yo creo que afecta en su conjunto a todo el país. Ahora mismo la gente dice que tenemos un déficit de competitividad y muchos de los problemas de competitividad que estamos teniendo son por culpa de una falta de educación. Se ve muy bien en los países emergentes, en los países asiáticos, como China, India, en los países sudamericanos, que quieren ser muy competitivos desde el punto de vista económico, social y de desarrollo, pues están haciendo una fuerte apuesta por la educación. Por eso yo soy muy optimista acerca del futuro de la universidad, porque creo que la sociedad moderna es cada vez más voraz en conocimiento y por lo tanto va a valorar cada vez más la universidad. De hecho, yo también sostengo la teoría de que va a haber más financiación para la universidad. La diferencia está en que esa financiación va a ser por mecanismos competitivos. Es decir, no va a ser que me financien sí o sí, sino que va a haber que demostrar que somos capaces de sacarle el máximo aprovechamiento al dinero que nosotros recibimos. Entonces, la competitividad es un aspecto clave dentro del futuro de la financiación de la universidad. Para mí hay un elemento clave para conseguir mayor competitividad y es aprovechar al máximo el potencial que tenemos de los grupos de investigación. Yo creo que el grupo de investigación es una unidad organizativa que se ha revelado en los últimos años como extraordinariamente eficiente porque comparte objetivos. Otras, en cambio, no lo comparten tanto. Entonces, yo creo que hay que fortalecer los grupos de investigación y echo de menos que cuando se ha hecho ahora la transformación de Bolonia no se haya tenido en cuenta eso. Que De eso hablaremos en el segundo bloque de investigación. Fermín Navarrina. Pues mira, repasando los 4 bloques, bueno, estoy de acuerdo con muchas de las cosas que han dicho mis compañeros, en particular Luis. Repasando los 4 bloques, empecemos por la formación y la investigación. Yo creo que el nivel de tanto en docencia como en investigación de nuestra universidad es muy bueno. Hay problemas locales, es cierto que hay problemas locales. Los problemas locales hay que darles soluciones locales y no soluciones generalizadas. Y creo que, especialmente en cuanto a investigación, durante los últimos años los investigadores nos sentimos faltos de apoyo. La universidad tiene que apoyar a la investigación para que fructifique y, desde luego, tenemos un problema de visibilidad. Transmitimos al exterior la imagen de que no funcionamos bien y eso no es cierto. Efectivamente hay cosas que hacemos mal, pero la docencia y la investigación, repito, son buenas. En cuanto a la sociedad,
coincido con el diagnóstico, estamos muy desconectados de la sociedad desde hace tiempo, tenemos que volver a conectarnos con el tejido social y económico que nos financia, que nos da soporte y que lógicamente tiene que fiscalizarnos. Y yo creo que ahí la clave está en el Consejo Social. En cuanto a la internacionalización, ¿qué quieres que te diga? Es evidentemente uno de los retos del siglo XXI y ahí necesitamos claramente una residencia. Creo que el INEF y el Centro de Lenguas deben de jugar papeles centrales en nuestra política de internacionalización por su capacidad de atractivo de estudiantes y tenemos que dar clases en inglés y hacer guiños hacia la comunidad lusófona y hacia la comunidad iberoamericana que tenemos desatendidas. Y por último, en cuanto a la diferenciación y especialización, pues es evidente, tenemos que potenciar nuestras fortalezas y defenderlas, que no siempre se han defendido, y tenemos que superar las debilidades. Y hay una cierta tendencia a la cooperación con otras universidades. La cooperación con otras universidades es buena, especialmente cuando tú lideras los proyectos conjuntos. Gracias. José Luis. Ben, desos planteamentos xenéricos que fixeches desas análises, pois comparto plenamente a defensa do Servicio Público do Ensino Superior. Mais o tema de competitividade, pois non me parece razonable. Penso que melloraremos moito máis pola vía da colaboración e da cooperación. A competitividade será a nivel internacional, pero dentro da universidade, dentro do sistema universitario galego, nos iría e nos irá moito mellor se colaboramos máis que competimos. Daquela, eu esa canto a competitividade non o vou facer, prefiro falar de colaboración e penso que imos ser moito máis eficientes colaborando que competindo. E o que hai que facer e como fixemos dentro do plano estratégico, ver, partindo da nosa realidade, que obxectivos nos podemos marcar para mellorar en todos os campos, tanto docencia, investigación como transferencia. E non tanto acudir a eso que está moi de moda ahora dos rankings, se queres compararte co daqui e co da colá, que parten de situacións absolutamente diferentes, non teñen nin o financiamento, nin as condicións sociais, nin económicas de ningún tipo. Daquela, seamos serios, partamos do que temos, que é moi bon o que temos, poñamos en valor o que temos, non tiremos pedra contra o noso propio tellado, eu non vou facer nada que vaya en contra que vaya a favor do desprestixio da universidade pública. Por qué? Porque xa pasou e vai volver a pasar, E veremos os tempos donde teremos que defender, se así o creemos, moito este servicio público que facemos. Pois agora xa están aí o tema da subida das tasas na Comunidade Autónoma Catalana. Bueno, pois eso vai en contra do papel deste servicio público, da cohesión social e do traballo tamén importante que facemos. E sí que hai que ser eficientes cos recursos que temos. E o financiamento non pode ser exclusivamente co tema da investigación e a transferencia, que é moi importante, que é fundamental, porque é un papel importante desta universidade. Sin eso non podemos facer xerar coñecemento, pero o financiamento ten que ser público, fundamentalmente vendo a imposición dos impostos da cidadanía que a administración autonómica nos transfira ás universidades. Daquela hai que ter claro estes obxectivos e despois decir, eu creo que hai un pouco de descoñecemento a realidade da Universidade da Coruña. Quizás eu por estar con responsabilidades de goberno, pois teño máis coñecemento, pero do vivero de empresas pasaron 40 empresas. As últimas 4 empresas foron promovidas por estudiantes. Incrementamos en estes 4 últimos anos un 30% o número de contratos e convenios. O 100% en publicacións JCR, en publicacións de prestixio internacional. Temos 11 doutoramentos con mención de excelencia. Temos titulacións simultáneas e compartidas. Ese é o camiño, eses son os exemplos de boas prácticas e, desde logo, teremos que avanzar nos puntos a recoñeceron, todo o mundo recoñece todos os candidatos, como puntos fortes a docencia e a formación de bons profesionais. Claro, pero depois resulta que eso no financiamento non se recoñece e ten un peso de 1%. E ante eso temos que discrepar, e polo menos eu discrepo. Perfecto, pues muchísimas gracias a los 5. Hacemos ahora un pequeño descanso y volvemos con el segundo bloque.